Bien, hermano, vamos a seguir con nuestro estudio de Segunda de Juan. Estamos en el versículo 8, que es nuestro texto clave, y ahí estamos estudiando la primera frase ya hace bastante tiempo, y dice el texto: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hemos visto este llamado cuidadoso a examinarnos a nosotros mismos, a ver que estemos haciendo las cosas conforme a la verdad, en amor y para la gloria de Dios. Ese es el cuidado que Dios tiene de su iglesia, dejándole marcado el camino que debe andar y dándole la gracia para andar ese camino. El amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El que no ama no ha conocido a Dios, entonces Él nos ama, nos da su amor, derrama su amor en nuestros corazones y ahora nosotros lo podemos amar a Él, podemos obedecerle porque ese es el amor a Dios, y así debemos andar conforme a la verdad, conforme al camino que la voluntad de Dios nos marca. Y así hemos estado viendo esta misma advertencia: mirad por vosotros mismos, en boca del Señor Jesús, también en boca de los apóstoles, y estamos en el pasaje de Hechos 20, y si el Señor lo permite, hoy estaremos terminando esta porción de la Escritura, y nuestro texto clave aquí en Hechos 20 es el versículo 28. Pero vimos hasta acá, del versículo 17 al 27, vimos las características del siervo. Estuvimos viendo ese testimonio de Pablo cuando estaba en Asia, y cómo en base a ese testimonio, en base a ese ejemplo de vivir la verdad, justamente lo vemos en el 28, cuando dice: por tanto, dice el texto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces vemos ahí en este texto el ejemplo que Él les dio y por el cual los está llamando a que se examinen, ese ejemplo basado en la verdad y en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ese ejemplo, vemos el ministerio que ellos tienen y que tienen que llevar a cabo, vimos cuál es el trabajo que tienen que hacer responsablemente, y luego de eso vimos el peligro que también hay en los versículos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos que hay un peligro latente, que el peligro está viniendo de afuera, pero el peligro también está adentro de la iglesia. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces la iglesia vive con ese peligro alrededor constantemente, y por eso debe examinarse continuamente, y nosotros como individuos debemos examinarnos para que la iglesia se examine, porque nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, cuando cada uno de nosotros se examina, eso hace que el cuerpo se examine, y también examinarnos como iglesia, si estamos haciendo las cosas como Dios manda, para que el error, para que los engañadores, para que los anticristos sean puestos en evidencia a la luz de la verdad. No porque lo juzguemos, no porque alguien no nos cae bien, o porque no nos gusta cómo habla o lo que hace, o cómo viste, o cómo vive. No tiene nada que ver eso, sino que la verdad misma es la que tiene que sacar a la luz aquellas cosas que están pervertidas, que están fuera de la verdad, que se han distorsionado de lo que el Señor nos mandó a hacer y la forma en que el Señor nos mandó a hacerlo también. No solamente el qué, sino el cómo. Es lo que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, nos muestra el peligro, pero también nos muestra el deber, ¿no? En el versículo 31 dice: por tanto, velad. No debemos dormir, sino ser sobrios y velad. Y aquí dice: acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acuérdense de la tarea, acuérdense de las amonestaciones que recibieron de parte de la palabra, las advertencias de que todas estas cosas iban a pasar, las advertencias del mismo Señor Jesucristo, poniendo todo para que uno pueda examinar todo lo que pasa a la luz de la verdad y juzgar así con justo juicio, no juzgando la vida de una persona exactamente, sino juzgar las situaciones, las circunstancias, lo que pasa, analizarlo a la luz de la verdad, viendo si es acorde a lo que Dios manda, como Dios dice que debe ser, o no es así. Entonces llegamos al versículo 32,
y de aquí hasta el 38 son las palabras finales. Ahora, es fundamental, hermanos, que haya un examen del propio corazón a la luz de la verdad para apropiarse del cuidado que Cristo nos da y del carácter de Cristo también. Esto es muy necesario, porque el cuidado de Dios está en la verdad, está en que nosotros estemos en la verdad, y Él es el que nos cuida como un padre, pero ahí está, cuando nosotros le obedecemos, cuando andamos como debemos andar, el Señor nos está cuidando. Siempre que hagamos su voluntad, el Señor nos está cuidando. Y si no lo hacemos, también nos está cuidando. Pero el cuidado, cuando nosotros estamos andando en la verdad, es el cuidado que nos lleva a la edificación, el cuidado que nos lleva a ser más y más como Cristo. Y aun cuando nosotros nos apartamos del camino, ese cuidado de Dios nos va a traer de vuelta al camino para ser más y más como Cristo. Entonces nos apropiamos de ese cuidado y a la vez del carácter de Cristo, porque la palabra de Dios, la verdad, refleja y manifiesta el carácter de Cristo. Todo lo que Dios dice que debemos hacer, Cristo lo es. Cristo lo hizo. Entonces, nosotros manifestamos su gloria al imitarlo, al ser como Él es. Entonces, vimos nuestros textos claves y hoy vamos a avanzar un poco más y voy a leer el versículo 32 antes de orar. Dice así, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a orar y ver cómo la verdad desnuda un camino perverso y vamos a ver lo que es la verdadera bienaventuranza, el dar, el dar. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a tener la mente de Cristo. Oremos. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por Jesús, por su obra. Gracias que por Él llegamos a ti, tenemos este camino abierto y podemos, Señor, venir delante de tu trono, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo que necesitamos, Padre, ahora es ayuda. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu provisión divina para que podamos conocerte más, conocerte mejor, para que podamos ver nuestro pecado, para que podamos arrepentirnos. Padre, tú eres el único que da el crecimiento, el único que puede limpiarnos. Tu palabra es la única que puede hacer la obra. Por eso, Padre, descansamos en ti, confiamos en ti y te rogamos que este tiempo sea para la edificación de tu iglesia y la salvación de aquellos que no te conocen. Te ruego, Padre, que me des sabiduría de lo alto y me ayudes a hablar aquello que te agrada a ti solamente. Lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Bien, muy bien. Como decía recién, ¿no? La verdadera bienaventuranza, y lo vamos a ir viendo en el texto, pero después de lo que vimos y de lo que se nos plantea con respecto al servicio, al carácter que se ve en el siervo, y recordemos que todos somos siervos, no estamos hablando específicamente de pastores, ancianos, obispos, estamos hablando del cristiano como hijo de Dios, como siervo de Dios, comprado para servir a la justicia por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo poder llevar una vida donde agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación sea la regla para la gloria de Dios? O sea, ¿cómo llegamos a llevar esa vida que Cristo llevó? Como dice Romanos 15, ¿no? Él no se agradó a sí mismo, sino que estaba buscando agradar al prójimo, en lo que es bueno, para edificación. Y eso debe ser la regla para que nosotros demos la gloria a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la clave para llevar una vida así? ¿Cómo poder llevar una vida humilde, donde siempre se estime al otro como superior a uno mismo? Y que eso me disponga a servir al otro, ¿verdad? Siempre dice que hay que servir, y el Señor dice, el mayor entre vosotros es el que sirve. El menor, que es el que sirve al mayor, y el mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve al otro porque estima al otro como superior a sí mismo. Entonces no se considera el mayor, por eso está sirviendo.
Y eso lo aprendimos de Cristo, ¿no? Que Él dijo, bueno, ustedes me dicen maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Ahora, si yo el maestro y señor le lavé los pies, aprendan, imiten, hagan lo que tienen que hacer, porque ese es el ejemplo que os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, nos enseña Juan 13. Entonces, otra pregunta va a tener en mente, ¿cómo poder llevar una vida no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, por la propia conveniencia, por lo que uno quiere, por sus propios deseos, etcétera, etcétera, sino cada cual también por lo de los otros? Y esto nos enseña Filipenses 2, como la pregunta anterior. Entonces, ¿cómo es posible llevar una vida así? Y hermanos, podríamos seguir preguntando con diferentes textos y examinar así nuestro servicio. Y es bueno que lo hagamos. Y yo les animo a que lo hagan, les animo a que vean las Escrituras y vean el ejemplo de Cristo y que se pregunten, ¿cómo llevar esa vida? Bueno, trataremos de en este pasaje dar esa respuesta. Pero debemos hacerlo esto continuamente. Podríamos ahora seguir haciéndolo, pero se nos va a ir el tiempo. Entonces, con diferentes textos estaríamos examinando nuestro servicio. Ahora, ¿saben qué es lo que encontraríamos una y otra vez? Bueno, la misma respuesta. La misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta para llevar una vida así? Cristo. Jesús. Jesucristo. Esa es la respuesta. ¿Cómo poder llevarla? Cristo la llevó. Nosotros podemos llevarla, en Cristo la podemos llevar. No es que nosotros nos proponemos y nos esforzamos, es cierto, nosotros nos proponemos y nos esforzamos para dar la gloria a Dios haciendo su voluntad. Pero el ejemplo a seguir es el de Cristo. Y solamente lo podemos hacer cuando Él hace en nosotros lo que es agradable delante del Padre para la gloria de Dios. Entonces, la respuesta para estas preguntas es Cristo. Él es el siervo. La respuesta de cómo llevar una vida así es su carácter. Su gloria es lo que nosotros debemos llevar, lo que debemos exhibir, lo que debemos manifestar. En el final de este pasaje, la verdad nos muestra la razón por la que Cristo, Pablo y otros vivían de esta manera. En este mismo pasaje lo encontramos. La verdad, hermanos, pone en evidencia cuando se pervierten sus caminos, porque la verdad no cambia, la verdad es inmutable, es como Dios. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces, Él no es que tiene la verdad o que contiene la verdad o que enseña la verdad. Él es la verdad. Y la verdad no cambia. La verdad es eterna. Desde la eternidad y por la eternidad, esa verdad sigue siendo la misma. Entonces, cuando algo se pervierte de los caminos de la verdad, es la verdad lo que lo pone en evidencia. Y el examen del corazón debe ser exhaustivo, hermano, porque cuando algo se pervierte, se tuerce desde ahí. Se tuerce desde nuestro propio corazón, desde el centro de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Eso es lo que estamos hablando acá cuando llamamos el corazón. Estamos hablando del centro de nuestros pensamientos, donde tomamos las decisiones, donde lo que pensamos es lo que termina saliendo por la boca y lo que termina mostrándose en las acciones. Entonces, tenemos que comprender, hermanos, que hasta que no estemos arraigados y cimentados en el amor de Cristo, no vamos a disfrutar nuestro servicio a Dios. Nosotros debemos estar profundamente arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Ahora, ese amor de Cristo no solamente se vio en la muerte en la cruz, sino en toda la vida que Él llevó. Porque esa vida de amor al Padre que Él llevó es la justicia de Dios exhibida. Y ese amor que Él tuvo, ese amor con que amó al Padre y con que nos amó a nosotros, ese es el amor en el cual nosotros tenemos que cimentarnos y arraigarnos. En el hecho de ser como Él es, en el hecho de vivir como Él vivió y de andar como Él anduvo. Y hasta que no podamos verlo de esa manera, no vamos a poder disfrutar nuestro servicio a Dios. Mientras nosotros querramos retener
partes de nuestra vida, mientras nosotros querramos retener cosas que nosotros soñamos, anhelamos, nos gustaría, etcétera, etcétera, no vamos a poder disfrutar. No vamos a poder disfrutar de Dios, no vamos a poder disfrutar de la vida que tenemos en Cristo, no vamos a poder disfrutar de la justicia que tenemos en Cristo, no vamos a poder disfrutar de la redención que recibimos en Cristo, no vamos a poder disfrutar del perdón que hemos recibido en Cristo, porque estamos queriendo retener partes de nuestra vida, estamos queriendo retener nuestro propio honor, estamos queriendo retener nuestros propios méritos. Entonces, hasta que nosotros no nos despojemos de eso por completo, no vamos a poder disfrutar del servicio a Dios. Mientras no veamos a Cristo como nuestro único anhelo y tesoro y satisfacción, mientras que Cristo no sea nuestro anhelo profundo de corazón, nuestro tesoro sobre todas las cosas y nuestra satisfacción sobre todas las cosas, no podremos disfrutar. No podremos disfrutar. Vamos a gustar de algunos bienes celestiales, venideros, vamos a disfrutar de sus bondades, pero no vamos a disfrutar de Cristo. Y no vamos a estar disfrutando nuestra vida de servicio a Él. ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando la satisfacción en cosas que hoy nosotros debemos tener como pérdida. Debemos tenerlas por basura, como decía, o como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Hoy las tengo por basura, por amor de Cristo. Quiero ser hallado en su justicia y no en la mía. No quiero ser hallado en mis méritos, en mi linaje, en cuántas cosas que hice en mi ministerio, en mi servicio. No quiero ser hallado jactándome en esas cosas. Quiero ser hallado solamente en Cristo. Ahora, recuerden el pasaje que estamos viendo, y Pablo sabe bien que esta obra que él está recordando a ellos que deben hacer, cuando él les está diciendo, bueno, miren, ustedes vieron mi testimonio, vieron mi servicio, conocen a Cristo, yo les anuncié el Evangelio, les anuncié todo el consejo de Dios, no rehusé a anunciar en las casas, en todos lados, acerca del Evangelio, acerca de la verdad de Dios, mostrar el misterio revelado por Dios a través de Cristo, a través de la iglesia, mostrar cómo son todas las cosas de la eternidad y por la eternidad. Él les recuerda todo esto y le dice, ¿para qué? Para que ustedes vean la verdad en acción, como yo lo vi en Cristo. Vean la verdad en acción, recuerden esto y hagan lo que tienen que hacer. Entonces él les comparte esto de pasada, yendo para Jerusalén, ahí en Mileto, pero él sabe que el único que puede hacer que esto sea así es el Señor. Él sabe que solamente el Señor puede hacer que esto se haga realidad. Y por eso lo llama a mirar por ustedes mismos, llama a mirar por vosotros mismos. Dice, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tienen que mirar ustedes. Ustedes tienen que examinar su corazón. Lo llama al autoexamen y confía que Dios haga la obra por su palabra. Él confía que al exponer la palabra, que al exponer la voluntad de Dios, la palabra de Dios sea la que haga la obra en los hermanos. Por eso, en sus palabras finales, él desnuda cuál es su anhelo delante de Dios, lo saca a la luz, lo muestra. Y entonces encontramos aquí el encargo final que hace Pablo en el versículo 32. Fíjense el versículo 32 cuando empieza, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo tengo que ser honesto, hermano. Nosotros podríamos estar compartiendo un mensaje con cada uno de estos versículos que vamos a ver hoy, y así podríamos seguir. Pero recuerden el propósito de exponer este pasaje es por el hecho del examen que tenemos que hacer y ver cómo eso se ve en las Escrituras. Entonces, a eso es a lo que apuntamos y vamos a ver estos textos de la mejor manera en el tiempo que tenemos para meditar en que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Entonces, en este encargo final que Pablo hace, le dice, bueno, y ahora, hermanos, y eso es maravilloso. El hecho de que él
los haya llamado, que esté ahí y les dice, hermanos. Él estuvo con ellos, él les predicó el Evangelio, se convirtieron en la predicación de Pablo, él les enseñó, él los crió, podemos decir, estuvo ahí con lágrimas, amonestándolos, cuidándolos, viendo cómo se iban para un lado, para el otro, cómo se volvían al templo de Diana, cómo veían los libros de hechicería, ¿ves? Todas las cosas. Entonces, él estuvo ahí para enseñarles, no, hermanos, esto no es agradable a Dios, esto hay que dejarlo, esto es pecado, por favor, arrepiéntanse, dejen esas cosas. Y sin embargo, uno podría decir, a ver, a esto los crié yo, este es mi pollo, este fui yo el que lo traje hasta acá, ¿verdad? Entonces, les voy a hablar como les tengo que hablar. Sin embargo, él los mira y recuerden algo importante del versículo 28 que decía, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él los mira y dice, son mis hermanos, comprados por la misma sangre. Yo vine aquí enviado por Dios, porque Dios, por medio de la predicación del Evangelio, iba a llamar a los suyos, a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y así como me trajo a mí, también los trajo a ellos. A mí me trajo hace un tiempo atrás con este propósito, y ahora los trae a ellos con ese propósito también, de llamar a otros a su reino y gloria. Entonces Él cuando habla con ellos, les dice, y ahora, hermanos, ahí vamos hacia el final. Y eso me recuerda a las palabras también cuando dice, por lo cual, en el libro de Filemón, ¿no? Pablo le escribe a Filemón por Onésimo, y él le dice estas palabras, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. ¿Ves? Él lo propone así, yo tengo mucha libertad en Cristo para mandar, tengo la autoridad dada por Dios, para mandarte lo que conviene, para decirte, mira, tenés que hacer esto, pero no estoy haciendo uso de esa autoridad, sos mi hermano. Y yo quiero rogarte por amor en esta situación en particular. Lo puede leer completo ahí en Filemón. También en Romanos 12:1, después de exponer todas las misericordias de Dios en los primeros 11 capítulos, él dice, así que, hermanos, os ruego. Eso es maravilloso. Él podría llegar al 12 y decir, bueno, ¿entendieron lo que les dije? Ahora, yo como apóstol de Jesucristo, les digo lo que tienen que hacer. No habla así. Hay un amor acá fraternal muy grande, de no estimarse superior a los otros, sino estimar al otro como superior a uno mismo. Él está ahí para servirlos a ellos. Y les dice, hermanos, así que, hermanos, os ruego. En Romanos 16:17 también dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, en contra de la doctrina que habéis aprendido, etcétera, etcétera. Pero el punto es cómo se lo plantea. Se lo plantea con amor, como un ruego, mas os ruego, hermanos. Y claro, así podemos seguir viendo cómo Pedro también habla a los otros pastores, yo anciano entre vosotros. Y así hay muchos ejemplos en las Escrituras, y ni hablar de los ejemplos del Señor Jesucristo, siendo el hermano nuestro. Entonces, podemos seguir, eh, y lo vemos no abusando de títulos y honores, entre comillas, ¿no? Bueno, ahora escúchenme, porque yo soy el pastor y ustedes tienen que escuchar esto. No, les dice, hermanos, estoy pensando en sus almas. Entonces yo les ruego, mis queridos hermanos, les está hablando de igual a igual, de siervo a siervo, de redimido a redimido, de hijo de Dios a hijo de Dios. Él les está hablando como copartícipes del cuerpo, como coherederos de la gracia. De esa forma les está hablando. ¿Y cuál es el anhelo que él manifiesta? Bueno, el versículo 32 sigue diciendo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ya había hablado de la palabra de su gracia en el versículo 24, cuando dice en el final del versículo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, el Evangelio de la gracia de Dios, hablando de la palabra de gracia, la palabra de su gracia, hablando del Evangelio, dice, Pablo sabe que la única forma que ellos puedan llevar a cabo la obra encomendada
es por el cuidado y por la gracia de Dios. Es por el cuidado y por la gracia de Dios. Es por eso que Él los encomienda. O sea, los encarga, se los encarga, digamos. Es como un poco la oración intercesora de Cristo, ¿no? Diciendo, yo estaba acá, yo los cuidaba, pero ahora yo no voy a estar, por eso, Padre, cuídalos. Cuídalos. Es un poco ese mismo sentir. Entonces Él los está encomendando a Dios. Podemos decir, entre comillas, no porque no estén, ¿no? Pero como diciendo, los pongo en las manos de Dios. Todos estamos en las manos de Dios y todo está en las manos de Dios, lo sabemos, pero este es el anhelo de que ellos estén cuidados por Dios. Él los está encomendando al cuidado paternal de Dios para que echen sobre Él todas sus ansiedades, para que vivan sabiendo que Él los cuida y echen sobre Él todas sus ansiedades, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y hemos hablado de esto ya. Entonces Él los encomienda al Dios Todopoderoso, al que los rescató, al que los libertó, al que los redimió. Los está encomendando a aquel que hace todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, no se está poniendo el cuidado de cualquiera. Los está encomendando a Dios porque Él es el que salva, Él es el que guarda, Él es el que da el crecimiento, Él es el que sostiene, Él es el que fortalece, Él es el que da la gracia para vivir cada día, Él es el que da la sabiduría para aprovechar bien el tiempo, Él es el que empieza la obra en cada uno de nosotros y Él es el que perfecciona la obra hasta el día de Jesucristo. Él es el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es un escudo alrededor de los suyos. Él es la gloria de su pueblo y es el que levanta sus cabezas. Él es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Él es el que contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que creen y esperan en Él. Él es el poderoso e invicto en batalla. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el eterno y poderoso Dios de toda gracia. Él es todo, mis hermanos, desde siempre y por siempre. ¿A quién más encomendar a los hermanos? ¿A quién más encargar el cuidado de los hermanos? Él los está encomendando a Dios. No van a estar en mejor lugar que en las manos de Dios, que bajo el cuidado de Dios. Entonces, yo sé que les he pedido que hagan todo esto. Y les he pedido que sean responsables con su ministerio, que cumplan su ministerio, que hagan lo que tienen que hacer, que miren por ustedes mismos, que velen por las almas, que estén administrando bien la gracia que han recibido de Dios. Y para que hagan esto, yo los encomiendo a Dios. Sé que solamente en Dios lo pueden hacer. Y los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Los encomienda al evangelio de nuestra salvación. Los encomienda a su palabra que nunca vuelve vacía, sino que siempre hace la obra para la que fue enviada. Nos encomienda la palabra que da fruto en nosotros para vida eterna. Nos encomienda a la palabra que da vida, que tiene el poder de dar vida a los que están muertos. Nos encomienda a la palabra que salva a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que Él llama y que los trae de la muerte a la vida. Nos encomienda la palabra que afirma y que sostiene a cada uno de los hijos de Dios. Nos encomienda la palabra que convierte el alma, la palabra que es perfecta, que convierte el alma, a esa palabra que hace sabio al sencillo, a esa palabra que sana todas las dolencias de nuestra alma, a esa palabra que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la palabra de su gracia, hermano? Nosotros debemos recordar, hermanos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo está encomendando a los hermanos al cuidado espiritual del verbo. Al cuidado espiritual del verbo. Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, nos enseña que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y un poquito más adelante, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra. Y hermanos, Cristo es la palabra de su gracia. Él es el verbo, la palabra encarnada. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice el texto, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la palabra de su gracia. Está siendo encomendando a los hermanos a Cristo mismo, al cuidado espiritual de su palabra, al cuidado espiritual de su evangelio, sabiendo que el Espíritu Santo es el que va a guiar a los hermanos, a los hijos de Dios, a toda verdad, que le va a enseñar todas las cosas y que les va a recordar todas las palabras de Jesús. Él sabe que es la verdad, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, la que los expondrá constantemente a la verdad para santificarlos con ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de tu gracia es la que los va a limpiar, la que los va a santificar, y que así puedan crecer, porque es la palabra de su gracia, y Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la palabra de su gracia la que nos enseña lo que es agradable delante de Dios y lo que no es agradable delante de Dios, lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad, lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios. Es la palabra de su gracia la que nos edifica, la que tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia con los santificados. Es la palabra la que nos va a sobreedificar. ¿Sobreedificar por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo mismo. Y nosotros estamos en ese fundamento, en Jesucristo mismo. Ahí donde está puesto el fundamento. Entonces, la palabra es la que nos hace sobreedificar sobre ese fundamento. Es la que tiene el poder para formarnos a la imagen de Cristo. Nosotros estamos en un tabernáculo, pero vamos a recibir un edificio, no hecho de manos humanas, sino hecho por Dios, algo inconmovible. Nosotros vamos a ser como Cristo, vamos a llevar su imagen, le vamos a ver cara a cara. Entonces nos lo encomienda la palabra, porque la palabra es la que los va a formar a la imagen, quitando todas las impurezas del pecado que hay en nosotros, en un proceso de crecimiento, en un proceso de sobreedificación, donde las cosas perecederas y terrenales a las que nos dedicamos se van quemando por esa omnisciencia de Dios y porque son cosas que no tienen valor eterno y van quedando en nosotros fijo en esa sobreedificación todas aquellas cosas que pasan la prueba de nuestra fe y que son el tesoro en los cielos, en la eternidad. Así se va sobreedificando con el carácter de Cristo en nuestras vidas y llevándonos a la imagen de Dios, añadiendo gracia sobre gracia y transformándonos de gloria en gloria. Esa palabra que tiene poder para dar herencia con los santificados. Tiene poder para darnos herencia con los santificados, hermanos. ¿Por qué? Recibimos por la fe en Él, mis hermanos, un reino inconmovible. Es un reino espiritual. Es una herencia guardada por su poder, haciéndonos coherederos con Cristo. Nosotros sabemos todas estas cosas por la palabra, hermanos. Es la palabra la que nos muestra cuál es nuestra condición en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo, qué es lo que Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo. Entonces es la palabra la que nos va a guardar y la que nos va a confirmar hasta el fin para que lleguemos a ver esa herencia junto con los demás santificados. Nos hace coherederos con Cristo. Es la palabra la que está bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, donde nos sentó con Él y donde escondió también nuestra vida. Es la palabra, hermanos, la que está para afirmar nuestros afectos en las cosas de arriba. Es la palabra la que nos hace poner la mira en lo eternal, en esa herencia que tenemos en los cielos. Es la palabra la que cuando nos lleva
a que nuestra mira y nuestros afectos estén puestos arriba, nos hace hacer tesoros en el cielo, en esa herencia eternal. ¿Por qué? Porque donde está el tesoro, ahí está el corazón. Ahí está el corazón. Y la palabra de su gracia nos lleva siempre hacia arriba. Porque el camino del justo es hacia arriba. ¿A quién más encomendarlos para servir? ¿A quién más encomendarlos para que ellos cumplan su ministerio, para que hagan lo que tienen que hacer? ¿Por qué? Porque no hay otros valores. No hay otra cosa por qué hacerlo. Entonces cuando uno dice ¿por qué? Bueno, encontramos no solamente el encargo final, sino que en los versículos siguientes encontramos el testimonio de Pablo. Uno dice, Pablo, ¿cómo hiciste todo esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué viniste a buscar acá? ¿Vos viniste a quitarnos nuestros bienes? ¿Vos viniste acá para conseguir plata, para conseguir apoyo, para conseguir sostén, para vivir de arriba? ¿Para qué viniste acá? ¿Cuál es tu interés? ¿Verdad? Y ahí tenemos el testimonio de Pablo en los versículos 33 y 34 de nuestro texto. Dice así, versículo 33 dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ese es el testimonio. Nunca mis anhelos y deseos estuvieron acá ni en las cosas de acá. Eso es lo que está diciendo Pablo con su testimonio. No es un cambio abrupto en esto. Es un testimonio justo. Recuerden que los está llamando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que Dios os ha puesto por obispos, ¿verdad? Entonces, este llamado, otra vez, dice, yo los estoy encomendando a Dios, a la palabra de su gracia que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Estamos hablando de una obra espiritual. Estamos hablando de aquellas cosas de valor eterno. Y entonces él dice, sigan el ejemplo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mi anhelo no está acá. No quiero quedarme con sus cosas, no quiero que ustedes con el tiempo me compren una linda casa. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Tampoco está mal tener una linda casa si uno se la puede comprar. Pero no es el punto. No es la motivación. Normalmente la gente que no conoce a Dios, y nosotros cuando no conocíamos a Dios, íbamos a trabajar. ¿Para qué? Para poder lograr lo que nosotros queríamos. Para poder no solamente sostenernos, sino alcanzar nuestras metas, el confort que soñamos, la casa que queríamos. Para eso nos hemos esforzado con el estudio, con esto, con aquello, con lo otro, con perfeccionamiento, que no están mal. En su tiempo y cuando corresponde, esas cosas no están mal. Deben ser hechas. Y si uno va a hacer un trabajo, bueno, que sea de la mejor manera para la gloria de Dios. Entonces, no está mal, es parte de la forma en que Dios nos provee lo necesario para la vida. Y no porque necesite ayuda, sino porque Él es el que nos da todas las cosas, aún lo que podamos hacer en el estudio, lo que podamos hacer. No está mal. Pero ¿cuáles eran nuestros propósitos? Nuestros propósitos era alcanzar lo que nosotros queríamos. Entonces, si queríamos algo, nos esforzábamos más. Y si era necesario, trabajábamos más horas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos esto, y queremos tener esto, y queremos hacer esto, y queremos pagar lo otro. Entonces, ahí ponemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación. Y Pablo dice, no es el caso. No es el caso. Mi anhelo es ver a Cristo en sus vidas. Eso es lo que yo quiero, ver a Cristo en sus vidas. No vine por sus cosas, yo vine por sus almas. Pablo vino de lejos, recuerde eso. No vine por sus cosas, no vine por lo que ustedes tienen, no vine para quitarles nada. Yo vine acá por sus almas. No vine por riquezas terrenales, no, vine a ganar amigos para las moradas eternas. Vine a usar todas las riquezas injustas para ganar amigos para las moradas eternas, como enseñó Jesucristo en Lucas 16. No vine por un sostén económico, no, vine para que la gracia sea la que los sostenga a ustedes eternamente.
No vine a buscar un sostén para mí. Vine para que ustedes sean sostenidos por la gracia de Dios. Y ahí es a donde los estoy encomendando. Este es el testimonio que les he dado. Con estas manos suplí mis necesidades y las de los que estaban conmigo. ¿Dónde empiezan los mayores problemas en la administración de todos nosotros? Cuando nosotros vamos más allá de las necesidades. Cuando nosotros nos empeñamos en querer lo que no necesitamos. No está mal tener algunas cosas cuando se puede. El problema es cuando nosotros nos empeñamos en aquello que no es necesario. ¿Cómo nos damos cuenta? Se desequilibra toda nuestra economía. Se desequilibra toda nuestra economía. Empezamos a hacer agua por todas partes. Dios promete suplir necesidades y Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Pero nosotros muchas veces nos encontramos como malos administradores. Nos encontramos deseando y anhelando profundamente y buscándolo con ansias aquello que no necesitamos. La insatisfacción es el primer enemigo de la administración. Estamos insatisfechos. Nosotros queremos cumplir las metas que nos propusimos, queremos alcanzar eso que queríamos, queremos que nuestros hijos alcancen eso que nosotros soñamos, que nosotros frustrados no lo pudimos hacer y ahora lo queremos ver en nuestros hijos y queremos que ellos lo alcancen y entonces, si nuestro anhelo no es Cristo y si el anhelo para nuestros hijos no es Cristo, podemos terminar haciendo que nuestros hijos pongan los ojos en lo terrenal y no en lo eterno. Podemos terminar nosotros mismos poniendo los ojos en lo terrenal y no en lo eterno. Y así nuestros hijos nos van a ver a nosotros corriendo atrás de lo terrenal y no en lo eterno. Pablo dice, este es el testimonio, con estas manos suplí mis necesidades y la de los que estaban conmigo. El servicio es espiritual, claro, por supuesto. El fruto es eterno. La herencia está en los cielos, sin ninguna duda. Pero acá se debe comer y vestir. Y para esas cosas, estas manos me sirvieron. Para la comida, para el vestido, para la bebida, estas manos me sirvieron. Dios me proveyó el trabajo, Dios me proveyó la fuerza y Dios me proveyó estas manos y me sirvieron para hacer eso. Ese es el testimonio. No vine a codiciar nada, vine con un propósito espiritual. Porque nosotros, hermanos, somos siervos del Dios vivo y verdadero. Somos siervos de un reino espiritual. Y nuestra vida debe ser una vida espiritual. Porque somos peregrinos en esta tierra. Y no son las cosas terrenales y pasajeras las que nos deben atar y las que nos deben limitar en nuestro servicio a Dios, porque vivimos endeudados, porque vivimos mal administrados, porque vivimos usando nuestro tiempo para conseguir más dinero, para pagar más cosas y para tener aquellas cosas que no necesitamos. Entonces no podemos servir. Estamos siempre cansados, estamos agotados, frustrados, estamos irascibles, estamos con un mal carácter. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades serán añadidas. No se preocupen. Dios que les da la vida, Dios que les da el cuerpo, les puede dar el vestido, les puede dar la comida. Claro que sí, Él es poderoso para hacerlo. Si confían en Él y si buscan primeramente que Él reine en sus vidas y hacer su voluntad. Vuelvo a repetir, el servicio es espiritual. El fruto que se busca es el fruto eterno y la herencia está en los cielos. Pero mientras tanto, acá hay que comer y vestirse. Entonces para esas cosas estas manos me sirvieron. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo les está enseñando el carácter de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el texto siguiente. Vimos hasta aquí el encargo final, el testimonio, y ahora vamos a ver el carácter. Porque eso es lo que encontramos en el versículo 35, y es la clave del servicio a Dios. El carácter de Cristo, el carácter. Eso es lo que se ve. Fíjense el versículo 35, dice así. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo,
más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. En todo os he enseñado, con palabras y con la vida misma. Yo les he enseñado. ¿Qué cosa? Que trabajando así, o sea, haciendo lo que sea necesario para suplir lo que es necesario, dice, se debe ayudar a los necesitados. A veces nosotros trabajamos para el pobre de mí, ¿no? Trabajamos para nosotros. Nosotros trabajamos para nosotros, mis hermanos. Nosotros trabajamos para el Señor. Y el fruto del trabajo para el Señor tiene un propósito. Suplir las necesidades y ayudar al que tiene necesidad. Ese es el propósito. Como dice en Efesios 4, cuando dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, sacar lo viejo, ponerlo nuevo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante, ¿no? No dice, trabaje con sus manos para que ahora honestamente se pueda comprar todo lo que quiera. No, dice, trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es el carácter de Cristo lo que estamos viendo. Se debe ayudar a los necesitados, física y espiritualmente. La obra es espiritual, pero también se puede ayudar materialmente. Y ese es el punto. Hermanos, Dios promete suplir las necesidades. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a dar también con Él todas las cosas? Dios no falla. Él dio a su Hijo para rescatarnos. Y si nos rescató al precio del tesoro de toda la creación, ¿cómo después de que nos rescató no nos va a dar todo lo necesario para que nosotros ahora hagamos su voluntad y le demos la gloria? Nosotros fallamos, Dios no falla. Dios promete suplir las necesidades. Hermanos, se trabaja para suplir necesidades y compartir con el que padece necesidad. Entonces uno podría preguntarse, ¿y dónde aprendió esto Pablo? Lo aprendió del mismo Señor Jesús. Así dice el texto, ¿verdad? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Lo aprendió del mismo Señor Jesús, quien dio su vida de la misma manera. O sea, estamos hablando de Cristo, mis hermanos. Estamos hablando de Cristo. Entonces Él está enseñando con su palabra y con su vida lo que Él mismo aprendió de Jesucristo. Lo que Él mismo aprendió de su Señor. Su Señor dio su vida de la misma manera, trabajando entre tanto que el día duró y proveyendo así para los necesitados de su gracia. Él dijo, me es necesario trabajar entre tanto que el día dura. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, eso no significa que Cristo no comía, mis hermanos. Cristo comía como nosotros, tenía sed, tenía hambre. De hecho, se destaca que haya ayunado. Si Él no comiera, entonces ¿para qué habría un ayuno? Entonces Él pasaba las mismas cosas, pasaba frío, calor, tenía ropa, tenía sandalias, lo que fuera. Pasaba esas necesidades también. Ahora, teniendo esas cosas, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Él proveyó el tesoro de toda la creación para los que creen en Él. Esa obra que Él hizo para la gloria del Padre es la que a nosotros nos da vida eterna si creemos en Él. Él vino y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Cargó con el pecado que nosotros no podíamos pagar. Saldó la deuda que nosotros no podíamos cancelar. Murió aplastado bajo la ira del Padre. El pecado fue quitado de en medio. Nos reconcilió con Dios con su muerte. Fue sepultado dejando atrás la vida vieja de pecado nuestra, y al tercer día resucitó porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y su justicia fue exhibida, y con esa justicia vistió a todos los pobres que andábamos en harapos de la propia justicia, nos quitó esa ropa y nos vistió con su justicia para que seamos aceptos delante del Padre, para que podamos entrar a las bodas del Cordero vestidos de la justicia de Cristo. Nos salvó eternamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida. Y uno dice, sí, Cristo dio la vida en la cruz. No, Dios envió a Cristo que dedicó toda su vida a Dios.
Y por esa dedicación completa de todo el día, todos los días, de toda su vida, nosotros hoy tenemos esperanza. Vino a dar su vida por los necesitados. No vino a buscar lo suyo propio. No vino a buscar un reino acá. No vino a pasar una buena vida acá. No vino acá a buscar comodidades, confort, reconocimiento, honra, gloria. No vino a buscar todo eso. Todo eso ya le pertenecía. Él vino acá a salvar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos recordar, hermanos, las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, ese es el carácter del Señor. Ese es el carácter del siervo. Ese es el carácter de la verdad. Y ese debe ser nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser puesto a la luz de esta verdad constantemente. Pablo expresaba esto, Pablo lo expresaba así, en 2 Corintios 12. En 2 Corintios 12, versículos 14 y 15, él lo expresa de esta manera, porque ese es el carácter del Señor, pero también es el carácter del siervo. Fíjese, esto nos va a ayudar a clarificar. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer, escuche esto, y yo con el mayor placer, ¿escuchó esas dos palabras? Mayor placer. O sea, con el placer más grande. O sea, esto es un placer para mí. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, no solamente es un placer, sino que es el mayor de los placeres. ¿Cuál es el mayor de los placeres para Pablo, el siervo? Gastar lo suyo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y escuche, porque ahí está hablando de los bienes materiales, y de todo lo que tiene, pero va más allá y dice: y aún yo mismo me gastaré del todo. Yo mismo me gastaré del todo. Estoy dispuesto a dar toda mi vida. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es el carácter del Señor, ese es el carácter del siervo. Con el mayor placer gastaré lo mío. Aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esa es la determinación, ese es el carácter. Gastaré lo mío y yo mismo me voy a gastar. Aunque se me acabe el tiempo, me voy a gastar. No por lo que me den, no por lo que me den, no por lo que reciba a cambio. Eso no es dar, eso es un intercambio, eso es un negocio. Nosotros estamos acostumbrados a, espero que se entienda la expresión, al tome y traiga, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que damos algo para recibir otra cosa y nos dan para recibir otra cosa, entonces estamos acostumbrados al intercambio. El siervo no. El siervo no hace las cosas por lo que le dan. El siervo no hace las cosas por lo que recibe a cambio. No, nosotros ya recibimos todo. Recibimos la herencia con los santificados. Tenemos nuestro lugar en los cielos, en la casa del Padre, eternamente. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos toda la eternidad para disfrutarlo. No estamos haciendo las cosas acá por lo que nos den, terrenalmente hablando. O por lo que recibamos a cambio. Porque alguien, bueno, le llamo la atención, nos mira mejor, ahora le caigo más simpático por lo que le di, etcétera, etcétera. Los bienes no se usan para esas cosas tampoco. Los bienes se usan para la gloria de Dios. Los bienes se usan para mostrar el carácter de Cristo. Aunque amándoos más, sea amado menos. Cuando dice amándoos más, quiere decir que el amor, como sabemos, no es nada más que un sentimiento, sino que es una acción. Entonces yo los estoy amando más, ¿por qué? Porque estoy haciendo todo por ustedes. Lo estoy mostrando con una acción. Y tal vez esa acción no es correspondida, porque ustedes no lo ven como lo que realmente es, pero Dios sí lo ve, y es para la gloria de su nombre. Entonces él dice: aunque amándoos más, sea amado menos. Tal vez yo estoy haciendo esto y nunca va a ser reconocido, no importa. Porque Dios sí lo conoce. Dios sí sabe.
Y Dios ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, me ha bendecido eternamente. Él canceló completamente mi deuda, yo no tengo nada para reclamar, yo tengo todo en Cristo. El siervo no lo hace con esa motivación, sino que lo hace solo porque Dios es digno y porque debe ser hecho para su gloria. Debe ser hecho para su gloria. Y con esto hago una pregunta. ¿Qué día es más alegre para usted? ¿Cuál es el día más feliz para usted del mes? ¿Qué es el día más alegre, el día más feliz, el día que disfruta más? ¿Cuando usted recibe sus ingresos o cuando da? Piénselo. Entra dinero. Oh, qué bueno, mirá. Qué bueno. Gracias a Dios, qué bendición. Mirá lo que me ha dado. Qué bueno es el Señor conmigo. ¿Y cuando da? Cuando toca dar, ¿cómo lo ve? ¿Ese es el mayor placer? Ahí está el mayor placer. Pensamos en ingresos económicos, pero hermano, no hablamos solamente de dinero. Usted y yo recibimos vida todos los días. Recibimos tiempo todos los días. Es un gozo despertarse, uno se levanta y dice, ay, gracias Señor por tu misericordia, no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, gracias Señor, en tus manos están mis tiempos. Es un gozo servir, es un gozo usar ese tiempo que recibió de pura gracia, con la vida que tiene prestada, porque la vida que tenemos no es nuestra, es de Dios, Él la toma cuando quiera, tenemos esa vida prestada, es un gozo usar esa vida para otro, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, dice Cristo, la hallará, la salvará. Pero nosotros la queremos retener, como decía al principio, la queremos retener para nosotros mismos, para lo que nosotros queremos, para nuestros placeres, para nuestros gustos, para nuestras metas, la queremos retener y lo único que hacemos es lo que dice Proverbios 11. Hay quienes retienen más, hay quienes dan y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen la pobreza. Tómenlo en los bienes materiales y tómenlo en la vida. Porque uno puede tener muchos bienes materiales y ser pobre, espiritualmente hablando. Y puede ser pobre en cuanto al cuidado que recibe, a las amistades, a los hermanos, etcétera, etcétera. El que renuncia a todo lo que posee recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Hablando de casas, hermanos, madres, padres. Maravilloso. La familia de la fe, maravilloso. ¿Es ese su tesoro? ¿Es ese su tesoro? ¿Disfruta darse por ese tesoro? ¿Es un gozo gastarse del todo, como decía Pablo, el mayor placer? Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Cuando usted da, lo que sea, dinero, ¿sabe que a veces es más fácil dar dinero que tiempo? A veces uno con algo de dinero lo arregla, ¿verdad? Cuando usted da, sufre, dice, ay, dice, no, yo le voy a dar, le voy a dar, y cuando llega el momento dice, ¿qué hago? ¿Se lo doy, no se lo doy? ¿Lo usará bien, lo usará mal? Y empieza a espiritualizarlo, no, porque yo tengo que ser responsable, porque yo quiero honrarte, Señor, y resulta que si se lo doy, mirá, se lo administra mal. Y por ahí uno escucha, ¿no? En su propia mente. Y creo que tal vez sea la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que me mire y me dice, ya te dije que se lo des, deja de dar vueltas, anda a hacer lo que tenés que hacer. Ya sabés que hay una necesidad y que tenés para ayudarlo. Deja de dar vueltas. Deja de tratar de engañarte a vos mismo, deja de tratar de encontrar una forma de no darlo. Arrepentite de esa avaricia, arrepentite de esa mezquindad y hacé lo que tenés que hacer. Cuando usted da, ¿espera algo a cambio? Seguro que si ahora le doy, entonces ahora va a ser mi amigo. Ahora me va a atender cuando lo llamo. Ahora se va a ocupar de mí, etcétera, etcétera. ¿No? Dice, si eso es lo que está pasando,
Eso debe morir. Hay que mortificar ese pecado. O su gozo es dar. Tal vez su gozo es dar. O su bienaventuranza es poder dar. Porque el texto dice que es más bienaventurado dar que recibir. Decíamos al principio la verdadera bienaventuranza. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente nos sentimos, como alguien definía el bienaventurado, lo definía como doblemente feliz? ¿Realmente nos sentimos doblemente felices cuando damos que cuando retenemos? Y otra vez, en 2 Corintios 8 Pablo habla de los de Macedonia y dice, y no como yo lo esperaba, porque vivían una profunda pobreza, miseria. Dice, no como lo esperaba, sino que primeramente se dieron a sí mismos, al Señor y luego a nosotros. Eso es maravilloso, porque tal vez no tenían nada económico para dar, pero ellos se dieron por el otro. Se dieron al Señor primeramente y luego a nosotros por la voluntad de Dios, dice. Porque cuando se dieron completamente al Señor, comprobaron la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que era darse por el otro. Es maravilloso. La verdadera bienaventuranza no es recibir. Nosotros ya hemos recibido todo en Cristo. Y por eso somos bienaventurados. Por eso el carácter de Cristo se ve dando, no recibiendo. Es bueno recibir. Y es bueno saber recibir también, cuando nos toca recibir, cuando Dios en su gracia provee de alguna forma para las necesidades. No hay que ser orgulloso, hay que saber que es Dios el que provee todas las cosas por los medios que Él quiera. Entonces es bueno saber recibir, pero ahí es cuando está feliz y la tristeza viene cuando tiene que dar. No, Dios dice todo lo contrario. Aprendimos de Cristo que es más bienaventurado dar que recibir. Porque, ponernos contentos cuando recibimos, y todos, hasta el impío se pone contento. ¡Qué bueno, gracias! No sabes lo bien que me viene, qué felicidad. ¡Gloria a Dios! Sin embargo, el mayor placer, el mayor gozo, la mayor bienaventuranza del cristiano no es cuando recibe, sino cuando da. Cuando el cristiano recibe y dice, ¡uy, qué bueno! Ahora con esto voy a poder ayudar a fulano, voy a poder suplir tal necesidad. Da. Está pensando en dar. Gracias Dios por la vida que me diste hoy, porque entonces hoy voy a poder servir a tu cuerpo, voy a poder servir a Cristo, voy a poder servir a mis hermanos. ¿Dónde está su gozo? En dar. El gozo de Cristo nunca fue recibir. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le vamos a llevar a Él? Si es el dueño de todo es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. ¿Qué le podemos dar? Nada. Su gozo fue darse completamente a sí mismo. Ese es el gozo del Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Esa es la enseñanza de la verdad para nuestra vida. Ese es el carácter de Cristo. Esa es la verdadera bienaventuranza. Solo así se puede servir con gozo incansablemente, porque es más bienaventurado dar que recibir. Fíjense, hermanos, cómo el carácter espiritual influye en la administración de sus bienes. El texto dice, trabajando, ayudéis a los necesitados. ¿Pero por qué? Por el carácter de Cristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando uno trabaja, está pensando en ayudar, en suplir las necesidades. No está pensando en quedarse con más, con menos. Está pensando en dar. Piénselo, ¿es mezquino con sus bienes? ¿Es mezquino con su tiempo? ¿Es mezquino con los dones que por la gracia de Dios ha recibido? ¿Es mezquino? ¿Es avaro? ¿Quiere guardar para usted mismo? No pregunto si usted da generosamente. Lo digo entre comillas porque a veces cuando uno le da a alguien que necesita, para el que lo recibe dice, esto es un montón. Pero usted le está dando algo que le sobra. Eso no es dar generosamente. Eso no es dar generosamente. Cualquiera que sea el caso. Cualquiera que sea el caso. No se puede dar generosamente de lo que nos sobra. Una sobra es una sobra. No es generosidad. Seamos honestos. Seamos honestos. El otro va a estar agradecido y ni siquiera se va a enterar.
Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, no pregunto si da generosamente lo que le sobra, sino que pregunto si da gozosamente lo recibido por gracia. Por gracia recibiste, por gracia da. Hermanos, es un peligro muy profundo. Usted puede estar dando mucho, entre comillas, con un corazón mezquino. Puede estar dando mucho con un corazón mezquino, buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y entonces cuando escucha esto se enoja. Dice, bueno, si es así, entonces no doy más. No voy a dar hasta que lo sienta. Ya cuando sienta que tengo que dar, ahí lo voy a dar. No, hermanos. No. Lo que pasa es que salió a la luz su pecado. Entonces no es cuestión de dejar de dar y dejar de ayudar al necesitado. No, es cuestión de arrepentirse de la mezquindad espiritual y darse con gozo enteramente para mostrar el carácter de Jesús para la gloria de Dios. Es tiempo de decir, Señor, perdóname. Ayúdame a tener la mente de Cristo. Ayúdame a tener la generosidad de Cristo. Ayúdame a dar como recibí por pura gracia. Ayúdame a no ser mezquino. Ayúdame a buscar tu gloria. Ayúdame no a buscar satisfacer mi necesidad de lo que a mí me gusta. No necesidad, la necesidad está bien, sino lo que a mí me gusta, lo que yo creo que necesito, que en realidad no es una necesidad. Y si con eso puedo ayudar al que realmente está pasando una necesidad, ayúdame, Señor. Ayúdame. No hay otra forma de cumplir nuestro servicio. Por eso este pasaje es clave. El siervo tiene todas esas características y hace lo que tiene que hacer y trabaja como tiene que trabajar, porque en lo profundo de su corazón sabe que la bienaventuranza más grande es dar, no recibir. No hay otra forma de cumplir nuestro servicio, mis hermanos. La mezquindad, la avaricia limita nuestro servicio, limita nuestro dar. Por eso, hermanos, la verdad desnuda un camino perverso. ¿Cómo damos? Conforme a la verdad, como una bienaventuranza, con el mayor placer, con gozo. Por eso el texto nos enseña, mirad por vosotros mismos. Examinen profundamente su corazón y vean la motivación de su dar y vean la motivación por la que están trabajando y sirviendo. Mirad por vosotros mismos. Termino con los versículos 36 al 38 para hacer la despedida cuando dice, cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con ellos. Los encomendó a Dios, de rodillas, llorando con los que lloran. Hay que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es parte de nuestro servicio a Dios también dar lágrimas, ¿verdad? Y llorar con aquellos que lloran. Sentir el dolor de aquellos que están llorando también y compartir con ellos. Dice 37, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Se ven las lágrimas, se ve el amor mutuo, se ve ese cuidado, ese anhelo y esa despedida. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Era una despedida y ellos lo sabían. Porque esto se iba a cumplir, como todas las demás cosas que Pablo les había dicho y enseñado. Se va a cumplir, que ya no van a ver más mi rostro. Por eso, mis hermanos, gracias a Dios por Cristo, que decidió parar acá en Mileto para llamar a los ancianos de Éfeso y enseñarnos a examinar nuestro corazón para ver si realmente estamos disfrutando de la bienaventuranza más grande de dar antes que recibir. Por supuesto, para dar tenemos que recibir. Pero ¿sabe cuál es el gozo? Que es el Dios de toda gracia el que provee todo lo que tenemos. Y cuando provee todo lo que tenemos, bienes materiales, salud, vida, etcétera, etcétera, cuando nosotros lo damos, sabemos que lo damos porque lo recibimos por gracia. Y lo damos por pura gracia. Y como lo damos por pura gracia, no estamos esperando nada a cambio ni queremos lograr nada con eso. Solamente nos estamos gozando en la gracia de nuestro Señor. Nos estamos gozando en el carácter de Cristo. Lo estamos imitando a Él y estamos manifestando su gloria. Por eso, hermanos,
miremos por nosotros mismos, examinemos nuestro corazón para ver si estamos andando conforme a la verdad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias por Jesús, gracias por ese ejemplo tan grande y perfecto. Señor, perdona la mezquindad de nuestro corazón y perdona cuántas veces hemos fallado en darnos a ti primeramente para darnos luego a tu cuerpo, a tu iglesia, a los hermanos, para darnos el servicio, para dar de lo que tú nos has dado, para dar generosamente, gozosamente, según lo que tú llamas gozo y generosidad. Ayúdanos, Señor, a vivir por los demás y no solamente por nosotros mismos, sino a vivir como Cristo vivió. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Mi Padre, te ruego que salves a los que no te conocen. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.